entender. Está marcado y subrayado y sobresaltado para que se entienda. No la puede entender. ¿Qué? Porque se han de discernir o interpretar espiritualmente. Entonces, la hermenéutica nos ayuda a entender un poco cómo interpretar las escrituras. Ahora, observe, lo primero que vamos a ver es cualidad del intérprete. ¿Qué vamos a ver? Cualidad del intérprete. Una vez más, repita eso. Cualidad del intérprete. Hágame el favor, repetirlo 2 veces más. Cualidad del intérprete. Cualidad del intérprete. Bueno, ahí quedas. Ahorita lo vamos a ver las cualidades. En este instante. Miren cómo dice. En primer lugar, el intérprete de la escritura, y en realidad de cualquier otro libro que sea, debe poseer una mente sana y bien equilibrada. Ninguna persona que esté enferma mentalmente puede entender correctamente la Biblia. Y perdónenme, pero en nuestras iglesias hay de todo. Y hay hermanos que están enfermos, hermano. ¿Y cómo va a interpretar correctamente la escritura si está enfermo de arriba, de la azotea? Y allá está enfermo. Tiene un exceso de imaginación. Viene y qué tremendo, hermano, a la hora de interpretar. Mire, existe una congregación que todas las mujeres usan delantal. Gabachita, pues. ¿De dónde cree que lo tomaron? De que dice que Adán y Eva cosieron y hicieron delantal. Ay, tiene que andar delantal la mujer. ¿De dónde sacaron que el hombre usa sombrero? En que dice que la Biblia, que el hombre tiene que descubrirse. Si se tiene que, ¿cómo se puede descubrir si no está cubierto? Hay que tiene que cubrirse. Si no anda sombrerito, no es un verdadero apostólico. Entonces, para algunos, el ser apostólico no está en la doctrina, sino en el sombrero. ¿Se fijaron? Entonces, ¿qué es todo eso? Una interpretación incorrecta de las escrituras. Y de eso existe mucho. Por eso necesitamos nosotros saber que si usted se va a poner a interpretar la Biblia, usted tiene que ser una persona sana mentalmente. Si no, va a salir, hermano, con 2 cuartas de más, hermano. Va a comenzar a enseñar cosas, hermanos, que no son. He oído gente, por ejemplo, famosos predicadores de nuestro país que tienen radio, televisión, tanta cosa. Decir, ponga atención a esto, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Ha leído esa escritura? ¿Cuántos han leído esa escritura? Por lo menos la han oído. Bueno, él dijo, aviva. Hay que ser tonto, hermano. La Biblia dice avivemos. Imagínense por dónde se fue. ¿Qué es eso? Una incorrecta forma de interpretar. Es, hermano, una interpretación errada o errónea, equivocada. El problema es que como si le da la correcta interpretación, se le cae también su doctrina, que no hay Espíritu Santo, o que no hay dones del Espíritu Santo, se le viene abajo. Por esa razón es que ellos buscan sus propias interpretaciones. Sigamos. El intérprete debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje nos enseña o no enseña, así como de abarcar su verdadera tendencia. ¿Sabe? Usted agarra una porción de la Escritura, abre la palabra del Señor, habla la Biblia o las Sagradas Escrituras y, hermano, lee un pasaje. Desde el momento que usted lee ese pasaje, debe tener la capacidad de ver todo ese panorama. Yo a algunos les digo, mire, para entenderlo fácil, hágase en su mente la escena. Bien fácil, sencillo. Usted agarra una porción y comienza a leerla. Verso 1 del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Dice aquí el Evangelio de Mateo, vea el 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio? En la lectura, ¿qué vio? ¿Manda? Una barca. A un hombre tendido. A un hombre tendido.
Bien, que bien pocos vieron el mar. Pero la barca no puede venir en tierra. ¿O sí podía? La van jalando La venían empujando del mar. Pero aquí no vemos a los hombres empujando la barca. Entonces, allí inmediatamente el que está leyendo descubre todo el panorama. Amén. Lo visible, lo invisible, lo que se menciona, más bien dicho, y lo que no se menciona. Pero que lógicamente tiene que estar ahí. ¿Cuántos de ustedes vieron a 4 hombres? Ahí. Se mencionaban 4 hombres en el... ¿va? Pero ¿había o no había 4 hombres? 5. ¿Ah? 5. El hermano, ¿no? Entonces lo venían cargando. Otros que han leído este mismo pasaje en otra parte saben que venían, y dice, y al ver la fe de ellos, no solo la fe del que estaba acostado, la fe de ellos. Entonces todo eso es importante que en toda lectura de la Biblia usted se fije todo eso. Hay cosas, hermanos, que no se ven tan fácil, pero estúdielas, búsquelas, escudriñelas, fíjese bien. Lea la escritura, pero piense en lo que está leyendo. Vea qué es lo que está mencionado. Hágase la pantalla y vea la película, si así se lo puede decir, de lo que está leyendo. De ser posible, trate de reconocer qué ropa cargaban eso. ¿Cómo estaban vestidos? Piense. Pero el problema está en que nosotros y yo voy a salir del compromiso. No se fijó nada. Habían cositas tan pequeñas, habían detalles tan mínimos. Pero, hermano, usted tiene que hacerlo. El intérprete necesita una disposición para buscar y conocer la verdad. Mire, no solo se trata de leer, me dieron el compromiso de... No, investigue diligentemente. Usted quiere conocer qué dice allí, qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice la escritura, por qué dice eso la escritura. ¿Qué nos va a enseñar hoy en día? ¿Es para hoy? Ya no es para hoy. ¿Qué me pueden decir a mí hoy, este día, esta porción? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué le puedo enseñar a la congregación? Esta porción que leí. Intérprete. Métodos. Aquí hay 3 métodos incorrectos y hay uno correcto. Presentamos algunos métodos equivocados y otro correcto. Método racionalista. El método racionalista presupone el hecho de que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede comprender con el uso de la razón. El intérprete racionalista refuta la idea de milagro, como la multiplicación de los panes. Alguien dijo, no se multiplicó, simplemente al ver la actitud de aquel niño que dio sus panes, todo el mundo comenzó a sacar sus pancitos y los repartieron y al final sobraban cosas que no estaban. O sea, no hubo un milagro. Yo he escuchado a personas decir que el mar rojo no se abrió, sino que fue un viento que vino, que era un suceso natural, un proceso natural, que cada cierto tiempo venía un cierto viento que abría el mar y ahí pasaban. Pero no pasaron realmente en seco, sino que Moisés tenía la sabiduría, conoció bien que la marea estaba baja y hasta el ojo del pie estaba largo. Eso es un método equivocado. No sé si ustedes han oído hablar de que Jesús no resucitó en carne. Y existen, hermanos. Y no solo hoy, en el tiempo de Jesús ya existían gentes así. Teníamos a los saduceos que no creían ni en ángeles, ni en la resurrección, ni en cosas sobrenaturales. Eran cerrados de la mollera. Estos hombres solamente creían en lo que podían ver, lo visible, lo palpable, lo razonable, lo entendible. En eso es lo que ellos creían. Eso es lo que ellos, hermanos, aceptaban. Pero, hermano, ese método es equivocado. Hay muchas cosas que chocan cuando usted interpreta la Biblia solo racionalmente. Observe este otro, método alegórico místico. Dicen toda la Biblia fue escrita como una alegoría. Daniel no estuvo en el foso de los leones, literalmente, sino que en medio de las pruebas y de las tentaciones. No existió, David sí existió, pero no se enfrentó a un gigante, a un hombre de estatura, sino son las dificultades de la vida. Y realmente, hermano, mire, un día tuve problemas
Uno que anda así, un hermano me dice así, se lo voy a contar así para que me lo entiendan. Un hermano miembro me dice, hermano, dice que por Jutepec que tengo una frijolera, no quiere ir a otro frijol fresco. No, pues, y yo fui. Llegando allá, llenamos, era sábado, llenamos los costalitas que llevábamos y me dice que aquí viene mi suegro, vamos donde ellos, vamos pueblo, los suegros. Los suegros eran bautizados en el nombre de Jesús, pero de una organización que guardan el sábado. Y ese era día sábado. Entonces me dice, vamos al culto, vamos, y fuimos al culto. Cuando llegué, pues me presentaron, y le dije, pastor, y que no sé qué, está bien. Y ahí me senté, me dieron un lugar especial, me dejó venir los hermanos. Le dice a uno de los ancianos, al primer anciano, pero no había un pastor en los ancianos, le dice, que nos predique el pastor, le dice. No, le dijo, que el Espíritu Santo va a hablar, le dijo. Está bien, le dijo. Pero el culto casi terminaba y el Espíritu Santo no habló. No habló. Entonces no hallaban quién poner, porque como el Espíritu Santo no habló, a las finales me dijeron, usted predica. Bien. Pero va a predicar donde el Espíritu lo guíe. Está bien. Cierre los ojos. Está bien. Ponga el dedo. Allí va a predicar. Está bien. Y leí aquel pasaje donde estaban reconstruyendo el muro. Y vinieron otros a querer a reconstruir y ellos no permitieron que construyeran con ellos. Y yo les dije, esta es la historia del pueblo de Dios. Y aquí viene. Cuando terminé, yo me voy a sentar y yo dije, qué gran mensaje. Y dijo el hombre, va a pasar el hermano fulano de tal con la primera confirmación. Ese que pasó me hizo pedazos en mí. Hasta el día de hoy me cae mal. ¿Sabe qué es lo que no le gustó? Dijo, la palabra de Dios no es ninguna historia, hermano. Entonces dije yo, ¿qué entiende este hombre por historia? ¿Qué es una historia realmente, hermano? Sucedió. ¿Perdón? Lo que sucedió. Lo que verdaderamente aconteció. Sucesos reales que acontecieron. Y eso la gente no lo entiende. La Biblia es histórica. ¿Qué quiere decir histórica? Que todas sus historias son verídicas, reales, son hechos reales. Sí pasaron, sí sucedieron, sí acontecieron. Amén. Entonces, hermano, no puede interpretarse místicamente. Porque cuando nosotros decimos, es que este significa tal cosa y por el Espíritu entiendo que es esto otro y esto otro significa esto, entonces estoy haciendo yo una mala interpretación de una escritura. Ya, otro método se llama dogmático. El método neumático no. Solo hay que aceptar lo que la iglesia enseña en determinadas doctrinas, dicen, es la enseñanza oficial. Esta, ya conocen la iglesia que tiene este método. Solo la interpretación de ellos es correcta. ¿Y a qué? No, pero es que pide la escritura de eso. Sí, eso puede ser. Pero allá, la autoridad máxima, nuestro papa, o nuestro sumo pontífice, o nuestro presidente, o nuestro intérprete oficial, dice que esto significa esto. Mire, los señores testigos también tienen este método. Porque usted le dice, mire, ¿y qué opinan ustedes acerca de tal cosa? Saca un librito café y le dice, mire, eso significa esto y esto y esto y esto otro. Y mire, ¿usted por qué no lo lee en su Biblia y me da su opinión? No, es que esta es la opinión que vale. Entonces es un método dogmático. Solo lo que le dije yo, mire, un día estoy estudiando, hermano, una mesa, así tengo como 6, 7 Biblias, estoy estudiando acá, mi libreta de notas, y llegan a tocar. A tiempo venimos del Pámbame. Sí, pase adelante, siéntese. Y gracias a Dios que han venido, quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinan los testigos de Jehová acerca del arrebatamiento de la iglesia? Permítanme. Sacó su librito, lo cogió. Arrebatamiento de la iglesia. Dicen algunas personas que creen que seremos llevados para el cielo. Pero esto no es así. Le digo yo, ¿y ese librito quién lo escribió? Me dice, bueno, los líderes. Porque le pregunté si fue Carlos Russell o los líderes. Y me dijo, no, los líderes. Ahora le voy a leer el texto yo, le leí el texto. El mismo Señor, como te mando, como te cambio.
trompeta de Dios, declararé y los muertos en Cristo, bueno, seremos arrebatados. Escuche eso. ¿A quién le va a creer usted? Le digo. ¿A la Biblia o a ese librito? Y me dice un joven que iba con él, no, es que ustedes creen que Jesucristo resucitó en carne, pero él no. Cállese, le digo así. Y le digo yo, no lo callen, porque lo que este joven está diciendo es lo que los testigos de Jehová enseñan a nivel mundial. Si usted no cree así, será el único en el planeta que no cree así. Ya lo vamos, me dice, con permiso, va, está bien, va bien. Pero observe, el problema está en un método de interpretación. Y si usted, hermano, tiene uno de estos métodos, va mal, porque todo lo que va a enseñar va a necesitar otras cuñas para poder sostener su fe. Si usted, su fe, oye, escuche esto, si su fe no se sostiene sola, su fe está equivocada. Es más, la fe nos debe de sostener a nosotros, no nosotros a nuestra fe. Si usted necesita andar defendiendo su fe, significa que su fe está errática. Y esta fe se defiende sola. Y provoca también sola. Porque uno está predicando, aunque no esté predicando de la fe en Jesús, ni del bautismo en el nombre, ni de la existencia de un solo Dios, con solo que la gente de la fe en Jesús, al final lo esperan para reclamarle. Y tocó un tema evangelístico. Pero es que mire, todos lo toman mal. ¿Por qué? Porque ellos sienten que como que están atacando. Ahora, este otro método, y este método se le llama el método correcto, se llama método gramático histórico. Fue conocido como literal, no porque todo se interpretara literalmente, sino porque hay que admitir figuras literarias o modismos. Se requiere que se interprete de acuerdo con las características del lenguaje, especialmente los idiomas originales de la Biblia. Es importante determinar el autor, la época, el lugar, las circunstancias en que se escribió, el lenguaje, a quién se escribió, el propósito del escrito. Entonces, este método se llama el método gramático histórico y es correcto. ¿Por qué gramático? Porque usted se basa en lo que está exactamente escrito. ¿Qué dice en Isaías? A la ley y al testimonio. Si no dijera el conforme, no les ha amanecido. Es decir, tiene que basarse en que está escrito. Esta frase la decimos entre algunos pastores. Tenemos que hablar cuando la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Hermano, ¿pero usted qué opina? No soy yo lo que opino, no vale nada. ¿Verdad que es cierto? ¿A cuántos les gusta, hermanos, la idea de los testigos de Jehová? A mí me gusta, particularmente a mí me gusta. Un jardín, todo el planeta, un solo jardín, comiendo uvas y manzanas, acariciando a los leones y a los tigres. Y qué bonito, y con la mujer y con los hijos, corriendo en cámara lenta, hermanos, en el jardín del Edén. Ya, eso es bonito. Bueno, a mí me gusta, no sé si a usted le gusta esa idea, pero la Biblia me enseña otra cosa. Ese es el problema. Que a mí me gusta la idea de que el planeta no se destruya, sino que todo se convierta en un paraíso terrenal. Precioso. A mí me gusta. Y que se vayan acabando todas las plagas de este planeta. Comenzando por los políticos, que son los más peligrosos de todos. Las malas no, eso no, son niños de Dios. Comparación con los políticos. Entonces, hermanos, si se acabaran todas esas plagas, qué feliz seríamos. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que, hermano, este planeta será destruido con una gran explosión. Y será destruido. Pero nosotros esperamos, según las promesas de Dios, cielo nuevo, tierra nueva, en donde mora la justicia. Entonces, hermano, ahí está el problema. Ahora, la idea que se presenta es buenísima. La idea es buenísima, es excelente la idea. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces debemos de basarnos, ¿qué está escrito? Vamos a interpretar la Biblia literalmente hasta donde sea posible. Escuche eso, vamos a entender la Biblia literalmente hasta donde sea posible. Porque donde dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Vaya, póngame atención. Esta mano es pícara, perversa. Le gusta agarrar cosas. Perdonen esas expresiones así. Vengo yo y me la corto. El mal hábito lo tengo y con esta otra no. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Entonces yo ando viendo cosas que no me convienen con este ojo, vengo yo y me lo saco y me quedo tuerto. Si para vigiar por una rendija uno se vigila. ¿Sí o no? Entonces no se refiere a eso. Simple y sencillamente. ¿Verdad que no se refiere a eso? Vaya, cuando la Biblia dice así, mire, que Pedro y Santiago, eran considerados columnas en la iglesia. Así dice. Columnas, no decía que eran horcones. Allí inmediatamente entendemos que se está utilizando un lenguaje que figurado, alegórico. Entonces sí, se va a interpretar literalmente hasta donde sea posible. Pero cuando se refiere a figuras literarias o retóricas, entonces hay que entender que son figuras retóricas, y eso vamos a ver después. Aquí está, figuras retóricas o literarias. Esto es largo, solo vamos a ir viendo brevemente algunas. Figuras retóricas. Cuando a Santiago, a Cefas, a Juan se le asigna el nombre de columna de la iglesia, en Gálatas 2:9, inmediatamente nos damos cuenta que la palabra columna está usada metafóricamente. Y cuando la iglesia misma se dice que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, entendemos que también, hermanos, según Efesios 2:20, sabemos que se emplea un lenguaje figurado, presentando a la iglesia como una casa o como un templo. Las figuras literarias son las que a continuación aparecen. Figura literaria número 1, símil. Consiste en una comparación, forma entre dos objetos o acciones. Normalmente esta está procedida por la conjugación como o su equivalente. Semejante a o parecido a. Ustedes han leído ese. ¿Cuántas veces dice cómo? La palabra como le está dando a usted el entendimiento que está comparando. Amén. El reino de los cielos es semejante a una red. No dice que el reino de los cielos es una red, sino que es parecido a una red, semejante a una red. A esto se le llama símil, figura literaria. Lo mismo le pasó a un testigo, le llega donde mí y estaba hablando y le digo yo, ¿te ha oído las figuras literarias? ¿Oído las figuras retóricas? No, me dijo, entonces vaya, estudie, lo pregunte, investigue, después viene y platicamos. Y se fue a investigar, hasta el día de hoy no le han dicho nada porque no ha llegado. Pero igual, hermanos, debemos de entender que en la Biblia existen muchas figuras literarias, comparaciones, parábolas, pero vea esta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, 4 ejemplos. Mateo 3:16, rápido, alguien que lo lea, solo ese que vamos a leer. Allá en su casa con más tiempo puede leer. Rápido, ¿quién tiene una Biblia rápida? Porque hay unas Biblias que son lentas que hasta desde aquí estoy viendo que ni siquiera se han abierto. Hay otras que son rápidas y se abren. Léala, no importa. ¿Sabe qué es una? 3:16, Mateo. ¿Cómo? ¿Dice que era paloma el Espíritu Santo? Les pregunto otra vez. ¿Dice que el Espíritu Santo es una paloma? ¿Qué dice? ¿Cómo? La palabra como inmediatamente le dice que es un símil. Es una comparación. Más después puede encontrar que a Juan le dijo, el que me mandó, dijo Juan, me dijo, al que ve descender el Espíritu Santo, ¿cómo este es? Entonces, esa paloma que apareció y esa voz que se oyó era una señal para Juan. Amén. No es que allí estaba la Trinidad, sino que era una señal. Entonces, ¿se llama qué esto? Símil, comparación. Dejemos ahí, metáfora. La metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símil. O sea, no aparece la palabra como, pero también está comparando. Pues en ella la conjugación como muchas veces las metáforas son antropomórficas. Por ejemplo, léame Isaías 59:1. ¿Alguien? Sí. ¿Quién lo halló? ¿Dónde está la hermana Claudia? Yo siempre pregunto, porque cuando yo decía, ¿qué dice? Ya ella lo tenía.
Bueno, escuchen esto. La mano del Señor, sí, es de allá de la iglesia donde yo predico. ¿Va que usted de allá donde yo predico? Bueno, la mano del Señor. Oiga esto. La mano, el oído. ¿Tiene Dios manos y oídos? Físicamente. Él es espíritu. Entonces dice que estaba la mano derecha. Ay, la diestra del Señor hace proezas. Dice. Es que el Señor con la izquierda no puede hacer proezas. Solo con la diestra. ¿Han leído ese versículo o no lo han leído? La diestra del Señor hace proezas. ¿Ya lo han leído? El Señor no puede nada con la izquierda. No, es una metáfora. Es una metáfora. Hermano, debemos de entender. Lo que pasa es de que a nosotros nos enseñaron y tenemos mucha, dentro de la Iglesia Apostólica, mucha enseñanza trinitaria que se ha escurrido. ¿Verdad? Si ahí está metida. Poco a poco va a ir saliendo. Pero vea, hermano, es una forma metafórica de decir. Cuando dice antropomórfica es que le da figura humana. ¿Han oído hablar ustedes de los alienígenas y todos esos, ¿cómo le llaman? Extraterrestres. Si usted ve, la mayoría son antropomórficos. Que tomaron una foto de un alienígena. Tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, solo porque se los hacen más largos. Lo hacen más frentudo, más cabezón. Les juro que algún tío mío vieron y allí es donde dijeron que era alienígena. Hermano, pero pongamos atención nosotros. La mayoría son figuras. Y si usted va a la palabra, usted va a encontrar una serie de metáforas. Ahora, se interpreta literal, pero llega el momento de respetar cuando está hablando en una forma metafórica, cuando está hablando en un símil. Sigamos rápido, porque ahí tenemos más textos. El pleonasmo es una expresión que se emplea a la redundancia de los vocablos innecesarios con el objeto de dar mayor vigor al lenguaje, así dando énfasis en el concepto presentado. Véame Génesis 40:23. Bueno, detengámonos ahí. No estamos diciendo, oiga, la redundancia que aparece donde dice, y los jóvenes soñarán sueños. Esa es una redundancia que se pudo haber evitado. Tendrán sueños, dice las versiones más modernas, pero en esta no. Ponga atención, este es un pleonasmo. Dice, el jefe de los coperos, ¿qué hizo? No se acordó, sino que se olvidó de él. Bueno, desde el momento que dice que no se acordó, y sí dice que lo olvidó. Pero esta es una figura donde se está tratando de hacer un énfasis. Es un énfasis ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Dar énfasis del concepto presentado. Y aquí aparece en el Efesios 3:20, por ejemplo. Leamos porque este es del Nuevo Testamento, sería algo bueno leerlo. ¿Qué dice? No le escucho. Pedimos. No le hay mucho. Déjame en paz ese. Sigamos este otro. Hipérbole. No está con negrita, pero ahí está. Hipérbole. Es la exageración evidente que se tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Es la hipérbole que es una exageración. Juan 21:25. Rápido los de la Biblia. Ajá, oiga esta está buenísima. Oiga, imagínense, si todo lo que Jesús hizo, si hubiese escrito, no cabrían los libros en el mundo.
¿No cree que es exagerado? Si hubieran metido tantos libros aquí en este planeta, no salimos nosotros. Pues no cabían los libros, no vamos a caber nosotros. Ni carros, ni nada de eso. Es una exageración. Pero a eso se le llama, ¿qué? Hipérbole. ¿Cuál es la idea del hipérbole? Ahí dice. ¿Qué dice? Aumentar el efecto de lo que dice. Aumentar el efecto de lo que se dice. Que la gente como que diga, ¿eh? ¿Tanto hizo Jesús? Sí, tanto. Y lo hizo delante de los apóstoles, dice. Entonces quiere decir que los apóstoles no lograron escribir todo lo que Jesús hizo. Hay muchas cosas que no las escribieron. Por ejemplo, Pablo pone en labios de Jesús algo que ustedes en el Evangelio y en cada uno de el testimonio de los evangelistas, usted no lo va a hallar. Pablo dijo, yo aprendí del Señor que más bienaventurado es dar que recibir. Esas palabras Pablo dijo que el Señor se las había enseñado, pero usted las busca y no las encuentra en ninguna otra parte. No se hallan así, tal como así están escritas. Como Pablo dice que Jesús es que nosotros las buscamos en lo que nosotros llamamos el Evangelio. O los evangelios llamamos normalmente, aunque ya se nos dijo que son nosotros. Pero no las hallamos esas palabras. Pero no, por eso quiere decir que no se las dijo Pablo. Ahora, no se las dijo a Pablo. Sí. Bueno, dejemos esto, sigamos con las otras. Voy así acelerado porque ya el tiempo se me acabó prácticamente. Pero vea esto, sinécdoque. No. Aquí dejé una. Ironía. La ironía. La ironía, mediante ella se da a entender lo contrario de lo que se decía, incluyendo el sarcasmo. Primera de Reyes 18:27 va. Primero de Reyes 18:27, que no es aquel donde están clamando los. ¿No es ese? ¿O sí es? ¿Sí? Están clamando los Baales. ¿Qué dice hermano Elías? Clamen. Él es Dios. Grita en altavoz, dice. Griten, a lo mejor que está meditando. Trabajando. Todo eso es una ironía. La ironía es cuando se trata de decir lo contrario. Lo contrario. La sinécdoque consiste en la asignación de un todo con el nombre de una de las partes. En general, para él, especialmente o viceversa, es decir, se habla de cabezas de ganado para referirse a los animales. Y aquí tenemos los ejemplos bíblicos que se encuentran en Génesis 6:3, Isaías 2:4, donde las dos armas mencionadas representan todas las armas. Entonces estamos diciendo, por ejemplo, acá que se dicen las cabezas, pero realmente no quiere decir que tiene solo las cabezas, quiere decir que tiene el ganado completo. ¿Sí? ¿Eso se llama qué? ¿Cómo se llama eso? La metonimia. Se usa cuando se designa una cosa con el nombre de la otra que le sirve de signo o indica una relación en causa o efecto, o el efecto por la causa, el contenido por el envase, lo dicho por lo que él dijo. Bueno, les voy a explicar esto. Tenemos un caso, dice que venía leyendo a Isaías. Dice. ¿Se acuerdan del eunuco? Venía leyendo a Isaías. Dice. Realmente venía leyendo a Isaías. ¿Qué venía leyendo? El libro del profeta Isaías. No venía leyendo a Isaías. Cuando dice allá en aquella, allá tienen a Moisés y a los profetas. A ellos, oigan, ¿se refería realmente a Moisés y a los profetas o a los escritos de Moisés y los profetas? Porque Moisés con los profetas no fueron contemporáneos. Si no, la Biblia tiene que la leer, dijo Jesús. No se refería, allá está Moisés. Si Moisés, hermano, en el tiempo de Abraham ya vivía Moisés o no vivía Moisés. Bueno, entonces Abraham fue primero. Pero esta parábola aparece en el tiempo de Jesús. Allá tienen a Moisés, dice.
¿Quiere decir que esto sucedió en el tiempo en que Moisés estaba vivo? No, se refería a los escritos. Bueno, sigamos. Eso le dijimos que era metonimia. La alegoría. La diferencia entre alegoría como figura retórica y la alegorización como método de interpretación se encuentra en Gálatas 4, 21 al 31, en donde el griego dice explícitamente que es una alegoría. Es decir, ahí usted puede ver que dice, estas dos mujeres son alegóricas, porque no representan que son mujeres, sino que dice que son, ¿qué? Es una alegoría. Entonces está diciendo que es una alegoría. Allí sí dice claramente en el texto que es una alegoría. Usted no va a inventar, porque inmediatamente el texto le dice que es una alegoría. Y si no, alguien que lo pueda ver, por favor, nos va a servir. Juan 10:1 y Juan 15:1. Esta también es alegoría, donde Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Así dijo Jesús, yo soy la vid. No significa que Jesús está sembrado en la tierra y tiene ramitas y echa uvas, nada de eso. Está hablando alegóricamente. Está hablando alegóricamente. Ahí no dice la palabra como ni semejante. No dice yo soy como la vid verdadera. No, yo soy la. Cuando él dijo, vosotros sois la sal. No dice como la sal, dice la sal. Son alegorías. Todo esto se llaman ¿qué? Figuras retóricas o figuras literarias. Y cuando usted lee la Biblia, la va a hallar allí, en muchas partes. Ya, este me gusta mucho. La personificación, o también se llama prosopopeia, consiste en atribuir características o acciones propias a personas, características propias de personas a seres que no lo son. Por ejemplo, este me gusta. Fueron todos los árboles del campo a buscar rey. Y llegaron donde el árbol de olivo. Y le dijeron, ven, sea rey sobre nosotros. El árbol le dijo, ¿cómo voy a dejar mi aceite que agrada a Dios y a los hombres podría ser rey sobre ustedes? Y fueron los árboles y buscaron a la higuera, a la vid. ¿Cuándo usted ha visto los árboles que se arrancan y van caminando a buscar otros árboles? ¿Y cuándo los ha visto platicando entre ellos? ¿Cuándo? ¿Ah? Solo en chiquillada. Nunca. En la chiquillada sí, dice. Entonces eso se llama, hermano, una prosopopeia, que se le da características humanas a lo que no es humano. Ya borracho vio los palos caminar, dice el hermano. En la próxima me vengo del palo, porque luego que vienen, veía que los palos venían para atrás. Dice. Entonces fue que vio eso. Bueno, y aquí hay otros ejemplos. Termino con algunos consejos. Número 1, empiece en oración. Hermanos, si usted va a escudriñar la Biblia y quiere buscar una correcta interpretación de la Biblia, ore primero. Pídale a Dios que lo ilumine, que lo guíe. 2, lea la Biblia. Usted no podrá interpretar la Biblia si no la ha leído. Léala mucho. 3, estudie. No es lo mismo leer. Muchos leen la Biblia, pero no la estudian. El Señor dijo, escudriñar. Escudriñar va más allá de leer. Escudriñar significa investigar diligentemente, rascar bien, buscar. 4, medite en la Biblia, ande con la Biblia en la mente. 5, lea lo que otros han escrito de la Biblia. No lo acepte todo ciegamente, pero es bueno que usted estudie las opiniones de los demás. Los comentarios bíblicos ayudan mucho. No se quede encerrado con los comentarios, saque sus propias conclusiones, pero es bueno que ustedes busquen lo que otros han escrito de la Biblia. Obedezca la Biblia. No solo se trata, hermanos, de leer por leer, sino de sacar algo para nuestra vida. 7, compártala o particípele a otros. Paz de Cristo, hermano. Hemos ido demasiado rápido por causa del tiempo. El tiempo siempre nos viene perjudicando.